Para nosotros es un privilegio poder estar aquí, conocer sus pastores, nuestros anfitriones. Ha sido una experiencia bonita. No es la primera vez aquí en Barranquilla. Creo que esta es la tercera vez, aunque hacía tiempo que no volvíamos a Colombia. Colombia ya se nos hace familiar. Hemos venido muchas veces y ustedes son tan similares a los puertorriqueños, así alborotosos, simpáticos, lindos. De verdad que son una gente preciosa. Tengo por allá a Melissa, que la tuvimos unos años allá también en nuestra iglesia y se regresó nuevamente. Así que hemos tenido siempre mucho contacto con los colombianos. Y de hecho, no porque estemos aquí en su tierra, pero donde quiera que vamos, hablamos de lo lindo del hablar del colombiano, de las expresiones con mucho gusto. No es solamente en la iglesia. Al principio yo pensé que los tenían adoctrinados, pero cuando fuimos a las tiendas, a los diferentes sitios, nos dimos cuenta que es cultural. Y yo digo, wow, que mucho tenemos que aprender de los colombianos en la forma de expresarse. Pero qué bonito que no solamente lo hagamos en la calle ni en la iglesia, sino donde más tenemos que hacerlo. ¿Dónde es, iglesia? En nuestras casas, que muchas veces por la familiaridad lo soltamos como lo sentimos y muchas veces nos herimos. Bueno, pero a mí no me toca predicar, le toca predicar a él. A mí solamente quiero que sepan un poquitito de nosotros. Nos convertimos a la edad de 16 años, jovencititos. Ya éramos novios cuando nos convertimos al Señor y por la gracia de Dios, de verdad, hemos pasado largos años juntos. El 9 de octubre acabamos de cumplir 39 años de casados. Yo le digo a él que he vivido más con él que con mis padres, porque cuando nos casamos teníamos apenas 21 años, imagínate, así que ya me sacaron la cuenta de lo que acabé de cumplir también. Y en el camino, pues el Señor nos concedió 2 hijos activos en el Señor. Nuestro hijo es pastor asociado junto a nosotros. Y Dios también ya nos metió en el club de los abuelitos. ¿Cuántos abuelitos hay aquí? ¿Verdad que esa es otra cosa? Eso es para gozárselo. Tenemos 3 nietos y otra que viene en camino. Así que ha sido una bendición. Y no solamente ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos alrededor nuestro, sino ver cómo la palabra del Señor y la palabra sembrada ha dado fruto y hoy en día son activos junto con nosotros en el ministerio. Eso sí que no hay plata que pague el tú ver que crecen y que han tenido su propia experiencia en el Señor. Eso es una cosa preciosa. Yo creo que usted está sembrado en una buena iglesia, en una iglesia saludable. Usted aprenda y cuando usted salga, vaya y dé por gracia lo que por gracia usted ha recibido aquí, primeramente sembrando en aquellos ojitos que están alrededor de ustedes, que son sus primeros discípulos, sus hijos. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastores, por la invitación. Los dejo con mi esposo. Bendiciones. Buenas noches. Qué honor, qué alegría. Tengo mucho que decir, así que voy al punto. ¿Cuántos me acompañan ahora? Padre, queremos darte las gracias porque tu presencia ha estado aquí. Y ahora te rogamos con todo el corazón que nos hables y que uses este momento para llevar un mensaje que nos transforme, que nos llene de fuerza, de energía, para seguir creciendo a la medida de la estatura de Cristo. Muéstranos, Señor. Muéstranos, Señor, del cielo, qué tenemos que entregarte. Te rogamos en el nombre de Jesús que te glorifique. Tuyos somos, que se haga tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
Hay veces que mucha gente se hacen de una idea cuando escuchan de un predicador que se escucha por enlace, que se escucha por radio, que está en las redes sociales. Y hay veces que se hacen de una imagen de esa persona que no necesariamente es cierto. Hay veces que nosotros idealizamos la gente. Y cuando ¿verdad? Sale de estos predicadores especializados en matrimonio y familia y trae unos testimonios y tiene una palabra de sabiduría, ungida, de poder, pues también lo idealizamos. Y tratamos de imaginarnos su hogar y su familia. Y hay veces que cometemos serios errores haciéndonos de una idea de lo que debe ser la familia o el matrimonio de esa persona. Sí, nosotros nos conocimos muy jóvenes. Yo me enamoré de ella cuando solo tenía 13 años. Y no voy a contar esa historia, pero yo estuve 2 años detrás de ella pidiéndole que me diera el sí. Me dijo todo el tiempo que no. Y finalmente, pues, a los 2 años de estar diciéndome que no, un día se me acercó y me dice: ¿sabes qué? Yo no estoy enamorada de ti, pero te mereces ser mi novio. Entonces, pues nada, nos hicimos novios. Todo eso fue en el mundo, no conocíamos a Cristo. Entonces ella conoció al Señor y gracias a Dios que yo no estaba en ese momento, porque si no, yo la hubiese sacado de allí. Yo era un joven con una fuerte tendencia a estudios en ciencia. Tenía una mentalidad escéptica para las cosas que eran de religión. Los evangélicos me caían mal. Sí, porque se ponían a levantar manos, reían con lágrimas, o sea, no se ponen de acuerdo. Después pues se ponen a hablar disparate, se emocionan. Yo no puedo con esas ridiculeces. El asunto es que cuando Mildred me da la noticia de que ella se había convertido a Cristo, yo le digo: tú tienes que decidir entre Cristo o yo. Entonces ella me dijo: bueno, si me pones a decidir, yo de verdad, yo me enamoré de ti ya y yo me quiero casar contigo, pero si me pones a escoger, hasta la vista, baby. Entonces le dije: bueno, pues vamos a negociar esto. Negociar fue que aquí estoy. Y cuando nos casamos, profetas, pastores, obispos profetizaron sobre nosotros y dijeron que íbamos a ser una pareja que íbamos a impactar naciones, que íbamos a ser una pareja de mucha bendición. Yo decía: wow, esta gente nos ama mucho porque están inspirados. Mira todas las cosas que dicen, pero yo no veía ni siquiera lejano, yo no veía el cumplimiento de esas palabras. No obstante, estamos en medio de un avivamiento en Puerto Rico. Conocimos a Dios en medio de un poderoso avivamiento. Y nosotros nos casamos viendo señales de Dios. Nosotros nos casamos viendo la gloria de Dios. Y cuando nos casamos, yo le prometí a Mildred, yo le dije: Mildred, yo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Yo voy a establecer un hogar cristiano. Ella viene de un hogar impío, yo vengo de un hogar impío. Y yo le decía a ella: nosotros vamos a tener un hogar diferente. Pero descubrí que del dicho al hecho hay un gran trecho. Que con la boca, decimos los puertorriqueños, con la boca es un mamey. Y mamey es una fruta bien dulce.
En otras palabras, con la boca es fácil hablar. Entonces, cuando nos metemos en el matrimonio y cuando nos metemos en la vida de familia a la luz del evangelio, ¿no? Porque cualquiera se mete en el matrimonio y lo vive como le da la gana. Pero cuando nosotros nos metemos en la vida matrimonial y en la vida familiar y descubrimos que prácticamente toda la Biblia tiene principios, preceptos que regulan cómo debe ser el trato de un marido hacia una esposa, cómo debe ser el trato de una esposa hacia un marido, cómo debe ser el trato de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Y cuando nosotros lo leemos, no por encima, sino que respetamos con temor y temblor lo que está escrito en la Biblia, ahí nos damos cuenta que ser cristiano en la calle es fácil y ser cristiano en la iglesia es fácil. Pero ser cristiano en casa, ahí es donde el gas pela. Ahí es donde la cosa no es tan sencilla. Entonces mi esposa viene de un hogar mega matriarcal. Y los hogares matriarcales, yo sé que en Barranquilla no hay hogares matriarcales. Pero mi esposa viene de un hogar matriarcal y eso lo que significa es que es un hogar donde las mujeres son las que mandan, ellas son las que toman decisiones, las mujeres son las que dictan. Pero en el caso de el hogar de mi esposa, pues mi suegra, es este tipo de mujer bien amorosa, bien cariñosa, bien sanguínea, pero con todo el amor y el cariño del mundo. Ella, las cosas se tienen que hacer como ella dice. Entonces, el vientre de mi suegra es un vientre antivarón, porque todo lo que da luz son mujeres y mujeres y mujeres. Entonces, todo lo que tuvo fueron hijas. Entonces, mi esposa es la hija menor. Entonces, las hermanas de Mildred comenzaron a casarse y empezaron a parir. ¿Y qué parían? Hijas, e hijas, e hijas. Entonces nosotros nos casamos y lo primero que tuvimos fue una hija. Entonces parecía no haber esperanza para nosotros. Resulta que mi suegro es un hombre mega flemático. Los flemáticos son ese tipo de persona manso por naturaleza. Esas personas que casi no hablan. Usted ve que eso es a la buena de Dios. Entonces tiene una esposa imponente y una esposa que todo lo dirige. Entonces usted se puede imaginar, mi suegro dentro de esa familia es como un adorno. Dicho sea de paso, sí, mi suegra lo peina, lo afeita, lo viste. Es como un muñequito. Entonces, resulta que las hermanas de Mildred comenzaron a divorciarse. Quiere decir que los varones que habían se empezaron a ir. Y entonces los únicos sobrevivientes somos mi suegro y yo. Los únicos. El panorama no está fácil. Entonces, yo de vez en cuando me le acerco a mi suegro porque me da pena que pasan las semanas y él no ejercita las cuerdas vocales. Entonces, pero miren lo que sucede. Yo me siento con él en la sala y empiezo a hacerle preguntas. Le hago las mismas preguntas de siempre. Entonces le digo, oye Paquito, cuéntame sobre esto. Y de momento sale mi suegra desde la cocina a contestar la pregunta que yo le hice a mi suegro en la sala.
Entonces, yo le tengo que decir a mi suegra: suegra, por favor, se la hice a él, no a usted. Deje que él conteste. Ay, perdón. Para avanzar, yo vengo de un hogar militar, machista a la N potencia. Un hogar donde los hombres son dioses. Vengo de una familia donde la mujer se considera ciudadana de segunda, donde ellas están para servir, están para atender las necesidades de los hombres. Vengo de una familia donde la mujer no puede hablar. Y si ella habla, se le considera irrespetuosa. Yo siempre estuve en contra de eso. Nunca me gustó la manera como mi papá trataba a mi mamá. Nunca me gustó el régimen servil a la que mi mamá estaba sometida. Yo siempre dije: yo voy a ser un hombre diferente a mi papá. Yo voy a ser un esposo diferente, voy a ser un papá diferente. Mi papá era un hombre tan machista y tan militar y tan insensible y tan rudo. Recuerdo en una ocasión acercarme a donde él, vine corriendo, él estaba sentado, fui corriendo a donde él a abrazarlo para decirle algo. Yo estaba contento, no sé qué. El punto es que, para sorpresa mía, él me empujó fuertemente y me gritó señalándome con el dedo. Después de empujarme, me dijo: jamás vuelvas a hacer eso. Yo no sabía, yo estaba confundido. Pensé que le había pisado un callo. Pero para sorpresa mía, lo que dijo fue: los machos no abrazan a los machos. Que sea la última vez que te atrevas a abrazarme. Esa fue la última vez que lo toqué. De ahí en adelante, siendo yo pequeño, anhelando acercarme a mi papá, tener intimidad con mi papá, de amor, de cariño, de padre e hijo, no pude disfrutar de eso. Casi había que saludarlo. Cada vez que él llegaba a casa, todos nos poníamos nerviosos, porque él siempre estaba malhumorado, muy demandante, muy exigente, insaciable. Mi papá fue un hombre que cuando yo me fui a casar, él nunca me dio un consejo, pero cuando me fui a casar, él se me acercó y me dijo: escucha bien lo que te voy a decir, te voy a dar un consejo. Yo me senté rápido porque yo dije: wow, por fin mi papá va a tener un momento conmigo así, cercano, íntimo. Y me dijo: escúchame bien lo que te voy a decir, a la mujer hay que tratarla así. No te dejes dominar por las mujeres, porque tú le das así un poquito y agarran así. Cuando vengas a ver, si te duerme, se te sientan encima y te dominan. Así que ya saben, mantén a tu mujer así. Yo en mi corazón dije: Señor, reprendo eso, no lo recibo. Mi esposa en casa va a ser una reina. Mi esposa en casa va a ser una mujer que se sienta libre, que ella disfrute tener el respaldo de su esposo, la admiración de su esposo y todas esas cosas. Nos casamos. La demanda de una industria farmacéutica donde yo trabajaba, la demanda del ministerio de iglesia que fundamos tan pronto nos casamos. A los 4 meses de casado ya estábamos fundando la segunda iglesia. Y nos casamos a los 21 años, éramos niños. Y ¿sabes algo? Yo tengo que confesarle que nosotros nos amábamos intensamente, pero comenzamos a fracasar en nuestro matrimonio. Comenzamos a fracasar, comenzamos a tener serios problemas por 2 razones básicas. Número 1, veníamos de 2 culturas diferentes, pero tan y tan diferentes. Se juntó el hambre con la necesidad. ¿Por qué? Porque mi esposa veía el mundo desde la perspectiva feminista, donde las mujeres es
lo hace todo, ella se encarga de todo, toma todas las decisiones, ella informa después si acaso. Mientras que yo vengo de este mundo donde los hombres son lo primero, lo segundo, lo tercero, y si sobra algo, también. Y el asunto es que por más que nosotros querramos negarlo, por lo menos ese fue mi caso, y perdóname si te decepciono. Nosotros vivíamos un poderoso avivamiento. La gloria de Dios estaba sobre nosotros. Pero por alguna razón la cultura familiar, la cultura de la que veníamos, pudo más que todo el conocimiento del evangelio que teníamos. Y cuando nosotros tratamos de convivir en nuestra dinámica de familia, cuando tratamos de convivir en nuestra dinámica de matrimonio, comenzamos a tener serios problemas porque no nos entendíamos. Cualquier cosa que ella dijera para mí era una falta de respeto. Y ella decía, pero es que es imposible que tú me digas a mí que eso es una falta de respeto. Tú estás enfermo, eres un machista. Eso es lo que te pasa, eres un prejuiciado. Y yo le decía, ¿lo ves? Me está faltando el respeto. ¿Cómo te atreves a levantarme la voz? ¿Cómo te atreves a levantarme una mano? Entonces, aquello fue horrible. Nos pasábamos constantemente peleando, discutiendo. Y lo que yo sé que no se debe decir, pero lo que yo juré que nunca haría, eso comencé a hacer. Comencé a faltarle el respeto, a gritarle, a humillarla. Comencé a aplastarla. Yo decía, si esta mujer me quiere dominar, lo siento, me convierto en un muro de hierro y la voy a aplastar. No le voy a permitir nada. Fue una lucha de poder increíble. A todo esto podíamos estar en una tremenda garata. Garata significa una discusión acalorada. Y podíamos estar en una tremenda garata. Inclusive se montaba en el auto e íbamos en dirección a la iglesia. Y yo iba gritando, dándole puños al volante del auto, gritándole insultos, para luego estacionarme frente a la iglesia, sacar la sonrisa pastoral. Muy hipócrita. Y permíteme decirle, me da vergüenza tener que reconocerlo, pero yo comencé a vivir una doble vida. Me acostumbré a una doble vida. Y una doble vida no es estar adulterando el viernes y el domingo venir a predicar o a cantar alabanza. Eso es una doble vida también. Pero también es una doble vida estar faltándonos el respeto y estar teniendo enojo unos contra otros dentro de la casa, para luego el domingo y luego venir a los cultos y con la misma boca que nos insultamos, con la misma boca alabamos a Dios. Y cuando el pastor dice, dense un abrazo, bien hipócritamente nos damos un abrazo, pero es donde único lo hacemos públicamente, porque en casa no lo hacemos. Pero para guardar imagen lo hacemos en la iglesia. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Yo no estoy diciendo que está mal que te deje un abrazo en la iglesia con tu esposa cuando han estado peleando. No estoy diciendo que está mal, pero cuando regreses a la casa deberían reunirse y pedirse perdón y decir, mira, ¿sabes qué? Dios nos habló, tenemos que arreglar esto. Pero yo era de los hipócritas que tenía ese momento de ósculo santo en la iglesia para luego montarme en el auto y donde dejé la pelea cuando me estacioné, la continuaba. Y podía darle la espalda a mi esposa, castigarla en muchas maneras. En fin, Dios
comenzó a confrontarme. Y Dios me comenzó a confrontarme. Recuerda, nosotros estamos viviendo una de las experiencias más poderosas que el Evangelio en Puerto Rico vivió, los años 70. Y nosotros estamos viviendo estamos viviendo la gloria de Dios, estamos viendo cosas espectaculares. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos están viviendo eso y estén viviendo así en la casa? Pues ¿sabes qué? Esa es una verdad triste. Esa es una verdad vergonzosa que se da en la vida de miles de hogares cristianos alrededor del mundo. Y los primeros que se preguntan esa misma pregunta: ¿cómo es posible que papi y mami estén alabando a Dios en la iglesia? ¿Cómo es posible que papi y mami estén sirviendo al Señor en la iglesia? ¿Cómo es posible que estén hasta ministrando y estén hasta exhortando a otros? ¿Y acaso ellos no se dan cuenta cómo son entre ellos en casa? Esa es la razón por la cual muchos hijos, cuando llegan a la edad de la adolescencia, están planificando, contando los años de cuándo yo me puedo liberar de este circo. Porque la fe de mis padres no es otra cosa que un circo. Estoy loco por irme de la iglesia, porque los impíos en la calle son más honestos que los padres. Muchos padres en la iglesia. Me extraña que escuchar aplausos, porque donde quiera que yo voy no escucho aplausos. Estoy sorprendido. Lo que veo son malas caras, la gente mirándome mal. Pero ya estoy acostumbrado. El asunto es que está por nacer nuestra primogénita. Y estoy en la sala de parto. A pesar de todos mis defectos, tengo una virtud. Y es que yo amo a los niños. Soy un apasionado de los niños. Y cuando llegaba nuestra primera criatura, imagínense cómo yo estaba en aquella sala de partos. Y tan pronto el médico recibe a mi hija, que salió del vientre de su mamá, lo primero que hizo fue ponerla en mis manos. Y cuando yo sentí el cuerpecito de mi bebé en mis manos, yo inmediatamente elevé una oración a Dios y le dije: Señor, yo lo que quiero para esta niña es que ella aprenda a amarte. Señor, que mi hija te ame. ¿Sabes? El Espíritu Santo me habló en ese mismo momento y me dijo: Rey, a la medida que tú te comportes en tu casa como Jesús, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. Tú sabes que el Espíritu Santo habla poco, pero lo poco que dice te llega al tuétano de los huesos. Sabes que la bebé por poco se me cae de las manos, porque me sentí tan redarguido, me sentí tan avergonzado. Y lo primero que pensé fue: esto quiere decir que el futuro eterno de mi hija va a depender del comportamiento que ella vea en mí. Eso significa que su salvación eterna, cuánto ella se apasione por Dios, cuánto ella se apasione por la iglesia, va a depender no de lo buena que sea la escuela bíblica, no de lo poderoso que sean los cultos de niños o nuestros cultos familiares. De eso no va a depender. Va a depender del carácter que yo despliegue en mi casa y en la manera como yo trate a su mamá. De eso va a depender de que mi hija se enamore de Dios. ¿Y sabes qué? Ese día, en ese momento, yo entregué a mi bebé al doctor. Salí corriendo llorando, pero llorando salí de la sala de parto. Yo pienso que algunos pensaban que yo salí llorando porque dijeron: él tenía la esperanza de un varón. Y todavía no llegan los varones. Pero no,
yo salía llorando por otra razón. Y me metí al cuarto del hospital donde a mi esposa la iban a ubicar eventualmente. Y recuerdo que allí me tiré al piso contra una pared al lado de la cama del hospital. Y lloré como un niño. Y siendo un pastor, siendo un fundador de iglesias, siendo un hombre admirado por mis mensajes, ese pastor se volvió a convertir a Cristo ese 20 de agosto de 1979. Allí me volví a convertir a Cristo y le dije al Señor: Señor, yo reconozco que yo no sé vivir el evangelio en mi casa. Yo reconozco que yo no sé manejar mi forma de pensar, y yo no entiendo a mi esposa, su forma de pensar. Pero una cosa yo te prometo, y es que aunque yo me muera en el intento, yo voy a vivir el evangelio en mi casa por amor de mi hija, porque yo no me voy a perdonar a mí mismo, no me voy a perdonar si mi hija se pierde. Si mi hija un día rechaza el evangelio, yo no me lo voy a perdonar, porque hoy entiendo que a la medida que yo me enamore otra vez de mi esposa y la trate con amor, a esa misma medida mi hija se va a enamorar de Dios. Me volví a convertir a Cristo. Le tengo que confesar que hubo un impacto en mi vida. Yo estaba en mi casa ahora tratando de manejar mi manera de ser, pero con cierta regularidad volvía a caer en la actitud vieja. Solo que ahora yo no tengo paz conmigo mismo. Antes no me importaba actuar así. Antes yo sentía que justificaba. Siempre que yo tuviera razón, yo podía tratar a mi esposa como yo quisiera. Siempre que yo tuviera la razón. Pero sabe, ya no tenía paz conmigo. Un día estoy en un culto y quiero decirte que fue así. Había una unción tan fuerte, había una presencia de Dios tan fuerte que yo no podía parar de llorar. Sentía el amor de Dios derramarse sobre todos nosotros en la iglesia. El amor de Dios estaba en una manera tan palpable que yo no podía dejar de llorar y de hablar en lengua y de saltar como un cordero. Y mientras yo estoy en medio de esa experiencia de adoración, el Espíritu Santo me dice: Rey, cállate. Y yo siento en mi corazón que Dios me está mandando a callar, porque me va a dar un mensaje profético para la iglesia. Y con mucho temor de Dios callé y le dije: Señor, tu siervo escucha, dame el mensaje. Y me dijo: arrepiéntete. Me confundí. Pensé reprender al diablo, porque yo dije: pero si aquí hay una unción tan fuerte, el amor de Dios está fluyendo aquí en una manera tan poderosa, ¿cómo es posible que Dios me mande a arrepentirme? Seguí hablando en lengua, seguí danzando, seguí brincando, seguí adorando, y de momento el Espíritu, más fuerte todavía, me dice: Rey, arrepiéntete. Y yo le digo al Señor: pero ¿por qué me pides que me arrepienta? ¿Acaso me estás pidiendo que me arrepienta por la discusión que traía con Mildred? Ya yo no le grito como antes. Ya no le insulto como antes. Y el Espíritu Santo me dijo: mientras Mildred esté triste, yo estaré triste. Y mientras haya dolor en su corazón, en mi corazón habrá dolor. Y recuerdo que yo estoy en medio de esa lucha. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que Dios te habla y tú sientes que la iglesia entera lo escuchó. Y yo estoy como... Y yo le digo al Señor: pero Señor, ¿qué tú esperas de mí?
¿Qué más voy a hacer? Y el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que aprender a amar a Mildred tal como ella es. Acéptala tal como ella es y ámala tal como ella es, porque yo a ti te acepto y te amo tal como eres. Y me dijo, tú tienes que aprender a soportarla con paciencia en amor, así como yo te soporto a ti. Uy, y cuando esas últimas palabras yo las sentí en mi interior, así como yo te soporto a ti, yo dije, oh Dios mío, yo no sabía que tú andabas soportándome. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa esa noche y yo le dije a Mildred, por favor, vamos a la habitación y siéntate que necesito hablar contigo. Y cada vez que yo le decía a mi esposa, entra a la habitación y siéntate que vamos a hablar, ella se ponía, en otras palabras, aquí viene otro rollo más. Y ya ella estaba acostumbrada a que yo cuando me decía siéntate que vamos a hablar, aquello era que yo me quedaba de pie y aquello era dale y dale, dale. No me refiero físicamente, me refiero. Y entonces ella se sentó con aquella resignación. Y para sorpresa de ella, me puse de rodillas frente a ella. Levanté mi mano al cielo y le dije, Mildred, en la presencia de Dios estoy. Dios me habló en el culto. Y Él me pidió que yo te pidiera perdón. Y yo sé que te he pedido perdón muchas veces. Pero en esta ocasión el Señor me está diciendo que yo tengo que aprender a aceptarte como eres. Y que yo tengo que aprender a amarte tal como eres, con tus defectos y virtudes, porque el perfecto amor cubre multitud de faltas. Y el Espíritu Santo me está diciendo que yo tengo que aprender a soportarte con paciencia en amor. Y Mildred, levanto mi mano al cielo porque estoy haciendo un pacto con Dios en estos momentos. Y yo le prometo a Dios, y lo prometí con dolor. Lo prometí con dolor. ¿Por qué? Porque yo sentía que Dios me estaba obligando a hacer algo que era injusto. Porque en mi mentalidad, tú te mereces que yo te ame así si tú cambias y me complaces. Pero si no has cambiado y no me complaces, no es justo que te ame así. Pero yo sentía que Dios me obligaba a amarla así, a pesar de que había muchas cosas que no habían cambiado. Y recuerdo que le dije, Mildred, por favor, te ruego que sigas haciendo lo que no me agrada. Mira, honestamente se lo dije. Le dije, Mildred, necesito que sigas haciendo lo que no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque es que yo le tengo que demostrar a Dios. Yo le tengo que demostrar a Dios que yo soy capaz de amarte aunque esté molesto. Yo tengo que demostrarle a Dios que yo soy capaz de tratarte con honra y con respeto aunque me sienta defraudado en algunas áreas. Yo le tengo que demostrar a Dios que yo soy capaz de cubrirte en amor, así como Él lo hace conmigo, a pesar de tus defectos. Yo tengo que aprender a amarte independientemente. Por lo tanto, no cambies. Sigue haciendo las cosas que tú sabes que no me gustan. Porque yo te prometo en el nombre del Señor que aunque me muera en el intento, yo te voy a amar a pesar de todo. Y ella me miró con esa mirada de mujer incrédula. Como quien dice, está bien, te perdono esta y todas las que van a venir. Pero yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo no estoy dispuesto a predicar lo que no estoy viviendo.
si yo tengo que renunciar al pastorado, si yo tengo que renunciar al ministerio, a mí no me importa. Prefiero perder el ministerio, pero dar un mejor testimonio en mi casa de lo que es un siervo de Dios. Los hijos no se apantallan por ver a papá en un púlpito y en un altar. Los hijos se apantallan cuando ven a papá en casa tratando a mamá como es digno del amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Sabes? Comencé a cambiar y a cambiar. Recuerdo que íbamos en la carretera y mi esposa, para variar, no como las colombianas, agarra por la derecha, coge por la izquierda, entra aquí. Sí. No, es verdad que aquí no pasa. Eso solamente lo hacía ella conmigo. El asunto es que cuando ella empezaba a darme instrucciones en la carretera, que a mí recuerden, yo vengo de una cultura donde las mujeres no le dan órdenes a los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo empezaba a respirar hondo. Rey, no te molestes. Rey, no te aires. Rey, gózate, 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 gózate. Y yo empezaba, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces la miraba, le daba una sonrisa. Miren, Dios me tomó en serio. Estoy una mañana orando en esta campaña de amor, en esta campaña de darle honra a mi esposa, a pesar de, ¿verdad? Y estoy orando una mañana y de momento el Espíritu Santo me dice: Rey, deja de orar. Sí, Señor, ¿por qué? Busca a tu esposa por la casa. Cuando la encuentre, dale un cariño, porque ella lo necesita. Y yo miro el reloj y digo: Señor, estas no son horas para eso. Esto se hace después de las 9 de la noche. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: ¿sabes qué? No me interesa que ores. Amarme a mí es fácil. Amar a tu esposa no es tan fácil. Complacerla, menos. Hacerla feliz, casi imposible sin mí. Así es que levántate. Tú me pediste ayuda, yo te estoy dando la ayuda. Levántate y búscala. Y recuerdo que me levanto, salgo de la habitación, de mi lugar secreto, y voy pasando por el pasillo buscándola. Y de momento recuerdo y le digo al Señor: Señor, tú sabes que yo no soy hipócrita. Tú sabes, Señor, que las cosas me tienen que nacer para hacerlas. Tienen que nacerme del corazón para hacerlas. ¿Cómo yo voy a hacer algo que no siento? Si no me fluye. Y el Espíritu Santo me dijo: no vuelvas a llamar hipocresía lo que yo he llamado obediencia. Quiere decir que te guste o no, estés de ánimo o no, se lo merezca o no, estés molesto o no, tú tienes que aprender a darle cariño a tu esposa independientemente de tu estado de ánimo e independientemente de cuánto ella haya hecho para complacerte, porque el amor no está ligado a ninguna emoción y a ningún sentimiento. El amor es un acto de fe. El amor es un acto de fe. Ese día yo entendí que el amor hacia mi esposa no puede estar ligado a emociones ni sentimientos. El amor por mi esposa es un compromiso que yo hice con Dios, y eso se hace por fe, aunque sea muriendo.
me voy acercando a ella, la voy buscando y de momento la encontré en la cocina. Ella no se ha dado cuenta que yo estoy a sus espaldas. Entonces estoy pensando, es que yo no puedo hacer esto, porque es que si yo la abrazo por la espalda y le doy un beso en el cuello y le digo al oído, Mildred, te amo, yo sé cómo ella va a actuar. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Y me va a dar tanta vergüenza y me voy a sentir tan... Pero tengo que obedecer a Dios. Así es que ya sé lo que voy a hacer. Corrí hacia donde ella, la abracé por la espalda, le di el beso en el cuello, le dije al oído, Mildred, te amo, y salí corriendo para no ver nada. Llegué a mi lugar secreto. Señor, aquí estoy. Y el Espíritu Santo, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes? Dejé de pelear. Entonces, tú sabes que cuando tú vas a tener intimidad, las mujeres son bien extrañas. Si ellas no se sienten preparadas, es un lío, es un problema. Entonces ahora yo estoy hablando mucho y estoy comunicándome mucho y estoy como preguntándole mucho, porque estoy en este esfuerzo a muerte. Y entonces le digo, Mildred, ¿te sientes bien? Y ella, y yo digo, pero tú no has visto el esfuerzo que yo estoy haciendo. Y ella me dice, lo he visto. Pero, ¿y entonces en qué lugar estoy en tu corazón? Y ella me dijo, en 0. No entiendo. Y ella me dijo, mira, te lo voy a explicar. Tú estabas en -10. Escucha, tú estabas en -10. Pelea, insulto, maltrato, humillaciones, todas esas cosas han ido desapareciendo, han ido desapareciendo. Y ahora estás en 0. Y entonces, ¿y qué necesito entonces para llegar allá? Ella me dice, bueno, pues, por ejemplo, eso que hiciste esta mañana, que te quedó muy bien, pues yo necesito que eso ocurra de mañana, que me llames por teléfono a media mañana, que me informen más las cosas, que me escuches más mis sugerencias. Necesito que me digas todos los días que me amas. Y necesito que oremos juntos. Y yo necesito que me halagues. Y necesito que me hables de mis cualidades. Porque yo escuché por tanto tiempo mis defectos y ahora necesito escuchar cuáles son mis cualidades. Y yo necesito que me apapaches y necesito y yo decía, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Pero me encontré con la segunda grande razón de por qué yo estaba castrado emocionalmente. Cuando hablo de castrado emocionalmente me refiero a que a mí se me hacía
casi imposible darle unas expresiones de cariño, de amor, decirle cosas lindas y halagarla. Y entonces, aunque había dejado de pelear, pero tenía muchos momentos de ira. Y yo tenía que esconderme para que ella no viera mi ira. Pero las mujeres, mire, aunque usted no abra la boca a pelear, las mujeres tienen un chip en los ojos. Ellas tienen un escáner y ellas hacen y ellas, aunque usted no pelee ni abra la boca, ella sabe cómo está usted. Ella sabe que usted está molesto. Ella sabe que usted está al borde de una explosión. Ella lo sabe. Y aunque usted no abra la boca, ya ella está ofendida. Ya ella está sentida. Entonces esto es complicado. Bien complicado. Entonces, en medio de mi frustración, voy a donde el Señor, me retiro y le digo al Señor: Señor, yo necesito saber por qué a mí no se me hace tan fácil expresar el amor. Yo sí sé que mi papá, yo nunca vi a mi papá hacerlo. Y también sé que cuando mi papá veía a hombres cariñosos, él los ridiculizaba y decía: mire esos hombres fresitas. Y él llamaba a los hombres cariñosos, los llamaba hombres fresitas. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, el concepto de hombría que estaba sembrado dentro de mí es este tipo de hombre parco, que no expresa las emociones, que no es cariñoso en público, que no es amoroso ni romántico menos. Pero ¿por qué yo tenía esas explosiones de ira? ¿Por qué de estar contento en un abrir y cerrar de ojos yo sentía un volcán de cólera en mi interior? Y yo no me entendía. Un día leí las escrituras en Romanos, cuando Pablo, siendo el apóstol más espectacular del Nuevo Testamento, Pablo en Romanos 7 dijo en una ocasión: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero en no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En un momento dado, Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabes qué? Cuando leí este pasaje bíblico, yo dije lo mismo. Yo le dije al Señor: Señor, miserable de mí. ¿Por qué? Porque el bien que quiero hacer no lo logro hacer, y el mal que no quiero veo que me está costando demasiado. Señor, por favor, explícame qué me pasa. Y ahí el Espíritu me volvió a hablar. Permíteme decirte que todo el que le hace preguntas a Dios, Dios se las contesta. Hay gente que ora y ora y ora y ora y ora, pero no le hace preguntas a Dios porque no cree que Dios le va a hablar. Pero los que oran y hacen preguntas, ¿sabes qué? Dios te va a sorprender con la respuesta. Y Dios me habló y me dijo: Rey, tú tienes mucho dolor acumulado dentro de ti. Tú tienes mucho dolor acumulado dentro de ti. Y aunque tú has perdonado a tu papá, pero no te has dado cuenta que aunque lo perdonaste, tú guardas mucho dolor. Y cuando yo me pongo a pensar, yo digo: oye, yo creo que tienes razón. Porque yo perdoné todo el maltrato de mi papá. Mi papá pegaba poco, pero cuando pegaba era para matar. Y recuerdo en una ocasión que él me golpeó con un tubo de hierro. Perdí el conocimiento por unos segundos. Yo recuerdo que cuando yo estoy despertando de aquello, mi mamá me está levantando del piso.
Y cuando ella me aló por la camisa, ella vio un hematoma en mi espalda que se me formó inmediatamente. Ella le comenzó a insultar, comenzó a gritarle a mi papá pidiéndole que se disculpara conmigo. Y escuché a mi papá decir: los hombres no piden perdón. Solo se le pide perdón a Dios y ni a Él le pido perdón. Entonces mi papá descubrimos que estaba en adulterio. Una compañera del cuerpo militar, sabiendo que él era casado y tenía 3 hijos, se enredó con él. Y mi papá comenzó a tener una doble vida, embarazó a esa señora. Para nosotros fue una crisis terrible. Cuando esa información llegó a nosotros, eso nos destruyó la vida. Y nosotros éramos recién casados prácticamente cuando eso pasó. Y yo recuerdo ir a donde mi papá y decirle: papá, ve y pídele perdón a mami. Y él decirme a mí: yo no le voy a pedir perdón. Esto lo hacen todos los hombres y tú lo vas a hacer peor que yo. Me maldijo. Yo bloqueé esa maldición en el nombre de Jesús. Yo fui a donde nos enteramos que él embarazó a esa señora por segunda vez. Y mi mamá tocó las puertas de nuestra casa y nos dijo: yo no tengo a dónde ir. Por favor, mi esposa le dijo a mi mamá: por favor, entra y quédate a vivir con nosotros. Vivir con una mamá siendo casada no es fácil, pero vivir con una suegra, peor. Y nosotros prácticamente de recién casados metimos a nuestra mamá en casa. Y hasta el día de hoy ella vive en casa. Ella ya lleva viviendo más tiempo en mi casa que la que vivió con mi papá. Pero no fue fácil. ¿Y sabes algo? Yo no sabía que el estrés que me provocaba tener a mi mamá en mi casa me había provocado dolor. Solo que como es mi mamá y yo la amo, pues yo no lo sabía que yo tenía dolor en mi corazón por yo estar viviendo esas circunstancias. Recuerdo ir donde mi papá, decirle: papá, tienes que asumir responsabilidad. Ve a buscar a mami. Y mi papá me dijo: ¿sabes qué? El culpable de nuestro divorcio eres tú. Y yo le dije: yo fui el que adulteré, yo fui el que engendré 2 hijos en la calle. Fui yo el que engendré esos 2 bastardos. Y mi papá me dijo: me está faltando el respeto. Yo le digo: no, te está hablando un hombre a otro hombre. Y estoy defendiendo la dignidad de esa mujer, del cual tú no eres digno. Y me dijo: ¿sabes algo? Tu deber era dejar a tu mamá en la calle. Porque cuando ella tuviese que comer basura en la calle, se iba a ver obligada a regresar a mí. Entonces yo me le enfrento y le digo: pues ¿sabes algo? Ahora soy yo el que no le voy a permitir a ella volver a ti. Porque mi mamá es una mujer que es tan digna que tú no mereces tenerla. Él sacó de la habitación una arma de fuego y se la puso en la cintura. Todo eso yo se lo perdoné a mi papá. ¿Por qué? Porque yo no dejé de visitar a mi papá. Aun cuando después de eso yo visitaba a mi papá y él no me abría la puerta de la casa. Y yo tenía que pararme en la puerta y seguir tocando hasta que él me abriera. Y me decía: no quiero que me visite. Y yo le digo: y yo te voy a visitar. Pero ¿sabes algo? Yo todo eso se lo perdoné. Pero yo no sabía que había dolor acumulado aquí dentro. ¿Y sabes qué? ¿Quién estaba pagando los platos rotos de ese dolor acumulado aquí dentro? Mi esposa. Entonces el Espíritu Santo me dijo: Rey, si tú quieres ser un mejor esposo, tienes que ser un mejor hijo. O sea,
Tú me quieres decir a mí que tú esperas que yo sea un mejor hijo, cuando que ningún hijo de esta familia ha hecho por mi papá lo que he hecho yo. Y tú sabes que yo lo he perdonado. Mis hermanos no lo han perdonado. Yo lo he perdonado. Y el Espíritu Santo me dice: escríbele una carta de amor a tu papá. ¿Cómo? Escribirle una carta de amor a un militar. Escribirle una carta de amor a un machista. Escribirle una carta de amor a ese hombre cruel y duro, insensible. Pero Señor, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Si quieres ser un mejor esposo, tienes que ser un mejor hijo. En otras palabras, Dios estaba buscando una vía para que yo me pudiera librar del dolor que yo tenía guardado dentro de mí. ¿Y sabes qué? Tú no te puedes librar de un dolor si tú no te enfrentas a él. Y si tú no decides amarlo, si tú no decides amar la fuente que te hirió, jamás podrás librarte del dolor que te tiene cautivo, castrado emocionalmente, razón por la cual no eres libre para amar como deberías. Y por eso es que los miembros de tu familia están anhelando ver en ti una persona más amorosa, más cariñosa, más paciente, más entregado, más sensible. Y no lo puedes ser porque el dolor te ha endurecido el corazón. Por eso la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón se endurece por medio del dolor. ¿Sabe? Yo le dije al Señor: está bien, yo voy a escribir esa carta de amor. Pero no la escribí de momento. Pasó un año. ¿Y sabes qué pasó durante ese año? El Espíritu Santo me atormentaba con la carta de amor. Porque yo estaba en un culto adorando a Dios y era como una campanita. ¡Cling! Rey, la carta de amor. Y yo estaba preparando un estudio bíblico y de momento, ¡cling! Rey, la carta de amor. Estoy comiéndome un plato de comida. Señor, bendice estos alimentos. ¡Cling! Y ¿sabes qué? Un momento en que ya no aguanté más y decidí escribir esa carta. Recuerdo tomar el bolígrafo y comenzar a escribir palabras que nunca escuché de mi padre. Porque mi papá jamás me dijo que me amaba. Y recuerdo empezar la carta diciendo: papá, te estoy escribiendo esta carta solo para que sepas cuánto te... Y yo sentía que yo mentía. Pero el Espíritu Santo me dijo: Rey, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Y cuando se trata de hacer el bien, aunque no lo sientas, decláralo. Papá, te estoy escribiendo esta carta para que sepas cuánto te amo. Y cuando le escribí esas últimas palabras, te amo, me desplomé a llorar y a llorar. Y te tengo que confesar que mis lágrimas fueron lágrimas de amargura. Porque cuando comencé a llorar, recordé todas las heridas, recordé todo el maltrato, recordé todos sus engaños, recordé todo lo que yo odié de mi papá. Pero ¿sabes algo? Mientras lloraba, la presencia de Dios llenaba mi oficina. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Porque cada acto de obediencia provoca un acto de misericordia de parte de Dios. ¿Y sabes algo? El Espíritu de Dios vino sobre mí. El amor de Dios se derramó en mi corazón. Y mis lágrimas se fueron convirtiendo de amargura a lágrimas de amor hacia mi papá. De momento, cuando desahogué todo el dolor, comencé a sentir amor por papá. Entonces me nació un ánimo tremendo para empezar a escribirle a mi papá. Y recuerdo decirle: papá, te escribo para que sepas cuánto te amo y también te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo te he condenado por años. Y Dios me está diciendo que yo no tengo derecho alguno de condenarte. El Espíritu me está diciendo que yo no tengo por qué maldecirte.
Y todo lo que yo he hecho es criticarte y criticarte. Y cada vez que se reúne la familia y recordamos lo que tú hiciste, todo lo que hacemos es criticarte. Y el Espíritu Santo me ha dicho que cada crítica es una maldición que arrojé sobre ti. Y el Espíritu me está pidiendo que te pida perdón. Papá, perdóname por criticarte, por señalarte, por maldecirte. Perdóname, yo no tengo derecho a eso. Te amo y quiero ser el hijo que no he sido. Quiero amarte y quiero servirte como no lo he sabido hacer. Quiero bendecirte, quiero cubrirte. Papá, por favor, perdóname. Quiero decirte que no todo lo que tú hiciste fue malo, que hay cualidades en ti que yo nunca te he reconocido. Y quiero que sepas que tú aprendí a ser líder de ti, aprendí a esto de ti, aprendí lo otro de ti. Y le hablé de sus cualidades. Cerré la carta, la bendije y se la envié. Él se fue con su amante para los Estados Unidos. Como a la semana recibo una llamada telefónica en mi casa. Era mi papá. Y recuerdo esa impresión tan fuerte cuando él me dice: hijo, te habla tu padre. Y yo me quedé como: papá, ay, qué bueno. Y me dice: hijo, te estoy llamando para pedirte perdón. Y yo recuerdo que como es la primera vez en su vida que él sacaba esa palabra de su boca. Y siempre él dijo: los hombres no piden perdón, y ahora me está pidiendo perdón. Yo recuerdo que yo le dije: papá, tú no me tienes que pedir perdón. Yo no te mandé esa carta para que tú me pidieras perdón. Papá, tú no tienes... Hijo, cállate. Sí, papá. Y me dijo: hijo, cállate y escúchame, porque yo tengo que pedir perdón. Yo nunca lo he hecho, pero tu carta me ha provocado a pedir perdón. Y quiero pedirte perdón por yo haber sido un padre machista. Quiero pedirte perdón por no permitirte que me dieras amor. Quiero pedirte perdón porque yo no supe darte amor como papá. Quiero pedirte perdón por yo haberles engañado y mentido. Te pido perdón por haber herido el corazón de tu madre. Quiero pedirte perdón por yo no haber sabido ser el padre y el esposo, el hombre que ustedes esperaban de mí. Yo he hecho mucho daño, hijo. Por favor, perdóname. Y a todo esto yo estaba... Pero yo no puedo llorar, porque los hombres no lloran. Recuerden, los hombres no lloran. Ese era su... Y entonces de momento él me pregunta: hijo, ¿estás llorando? Y yo... Y él me dijo: no tienes que contestarme, sé que estás llorando. Pues sabes, hijo, llora. Porque a través de tu carta yo aprendí que los hombres también lloran. Cada vez que leo tu carta termino llorando. Llevo días leyendo tu carta varias veces y cada vez que leo tu carta termino llorando. Ahora mismo no puedo contener mis lágrimas. Imagínense cuando él me dijo: llora. Y lloré, y lloré, y lloré. Y mi padre me dice: hijo, cálmate un poco, porque me falta decirte algo. Dime, papá. Hijo, te amo. Te amo. Yo también te amo, hijo. Y cuando él me dijo eso, imagínense, nunca en mi vida ya yo era un hombre casado con hijos. Y cuando mi papá me dijo: te amo, me sentí otra vez como si fuera un chiquillo. Me sentí tan y tan feliz. Fue una liberación impresionante. Entonces mi papá me dice: hijo, ¿vas a venir para los Estados Unidos? Y yo le dije, yo estaba tan emocionado que le dije: pues sí, voy a ir el mes que viene. Entonces me dice: espero que vengas a visitarme. Y yo le dije: pues claro que sí, papá, ahora sí que estoy loco por verte. ¡Cum! Colgó. Y yo dije: le dije que lo iba a visitar. Yo no puedo ir a su casa si él vive con la serpiente, la víbora. Él vive con la serpiente que rompió nuestra familia.
Yo no puedo visitar a esa mujer y verla en la cara. Yo no puedo. Ahí tuve que reconocer que yo odiaba a esa mujer, porque ella sabía que mi papá era casado y no le importó. Se hizo amiga de mi abuela, la mamá de mi papá, y entre las dos hicieron trabajo de santería y de brujería para que se rompiera el matrimonio de mi papá y de mi mamá. Y yo sentía en mi corazón, que mi abuela y esa mujer junto a Satanás habían ganado la batalla. Y yo no podía verle la cara a esa mujer. Fui a los Estados Unidos y no dije nada. Cuando ya me quedaba un día, que era el día libre para descansar, recibo una llamada telefónica, no reconozco de quién es, y era mi papá. Y me dice: hijo, sé que estás en los Estados Unidos. Y el diablo te lo dijo. Sí. Y me dijo: ¿y cuándo tienes un día libre? ¿Puedo mentir, Dios? Mañana. Y entonces me dijo: yo te enseñé a ser un hombre de palabra. Sé que mañana veré tu rostro. Yo andaba con un hermano que me acompañó y él me dijo: pastor, yo le manejo el auto. Usted está muy estrésico. Y yo le dije: está bien, ve conmigo. El viaje era de varias horas y mi papá me llamaba cada media hora: hijo, ¿por dónde vienes? Voy por acá. Ah, muy bien. Hijo, ¿por dónde vienes? Y seguía llamando: mi hijo, ¿por dónde vienes? Ya cuando la última llamada: papá, según tus instrucciones me queda doblar a mano izquierda y esta es la calle tal. Ah, esa es la calle de mi casa, te veo. Cuando giramos, recuerdo que la calle es una calle larga, bien larga, y de un momento el chofer del auto mira a lo lejos y dice: pastor, ¿y quién es ese hombre que viene corriendo por la calle? Detén el auto, deténlo. Abrí la puerta del vehículo y me fui caminando por el mismo medio de la calle. Y él venía corriendo. Y según él corría y yo caminaba, yo pensaba en mi mente: ¿qué irá a hacer mi papá? Cuando ya lo que quedaban eran como 2 o 3 metros, yo decía: pero no baja la velocidad. Y para sorpresa mía, su cuerpo golpeó el mío y me enrolló en sus brazos. Por primera vez en su vida me abrazó. Y cuando él me abrazó, yo recuerdo que me quedé así, porque no me atreví a tocarlo. Tenía clavado en mi mente: los machos no abrazan a los machos. Pero él no me soltaba y me apretaba: hijo, qué bueno que estás aquí. Y poco a poco levanté mis manos, y cuando toqué sus espaldas, cuando mi palma tocaron sus espaldas, ahí fue tan fuerte la emoción de sentir el cuerpo de mi papá que me desplomé en llanto. Y él me agarra, él es así grande como yo, y me agarró más fuerte todavía. Y yo no lo podía mirar, pero según me bajaban las lágrimas, él besaba mis lágrimas según bajaban por mis mejillas y me besaba. Nunca sentí un beso de mi papá. Y yo le decía: papá, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida. Tú no tienes idea cuánto yo te agradezco que me abrace, que me ame, que me bese. Y él me decía, mirándome a los ojos: hijo, te amo, hijo, te amo. Tú me has transformado la vida. Tú me has transformado la vida. ¿Sabes algo? Yo no evangelicé a mi papá. Lo amé incondicionalmente. Me enfrenté a la fuente de mi dolor
Y eso provocó un milagro en la vida de él. ¿Sabe? Había una unción tan fuerte en aquella calle. Había una gloria tan fuerte en aquella calle. Yo no sé si pasaron carros o qué, porque yo estaba allí como en el tercer cielo. De momento mi papá me agarra así por el cuello y me dice: hijo, vente, vamos para la casa. Y yo en mi mente, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí en el monte de la transfiguración? Entonces, en ese momento se me fue la unción, se me fue el gozo, se me fue todo el gozo, todo. Y yo iba caminando así como: oh Dios, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza, ayúdame, Señor. Señor, yo no puedo soportar esto, yo no puedo soportar esto. Y de momento llegamos al frente a la casa, y cuando la víbora abrió la puerta de la casa, yo lo que veía era la vi más fea que nunca. El asunto es que ella viene y me dice con aquella cara de alegría, como que gané la batalla, con esa desfachatez, que me dice: Frankie, bienvenido a nuestra casa. Y cuando yo escuché Frankie, ese es mi apodo, pero ese es el apodo de mis íntimos. Y yo sentí en mi corazón: ¿quién te ha dado derecho a llamarme Frankie? Y me dio coraje escuchar Frankie en sus labios. Y me dijo: bienvenido a nuestra casa. Y el Espíritu Santo: los hijos del reino saludan a sus enemigos. Le extendí el brazo tan largo como lo tengo. Y cuando toqué sus manos, sentí como si alguien me diera por la espalda, y no pude evitar abrazarla. Y cuando la abracé, yo dije: oh Dios. Y le dije al oído: Dios te bendiga. Y cuando la bendije, los ríos de agua viva volvieron. La unción volvió, la alegría volvió, el gozo volvió. ¿Sabes? Yo había perdonado en oración a esa señora, pero en la honestidad de mi interior todavía había odio, porque era un odio confuso, era mezclado con dolor. Y cuando saludé a mi enemiga, cuando la abracé y la bendije, se rompió una maldición, se quebró una atadura en mi área emocional. ¿Sabes qué? Sentí esa alegría tan fuerte y tan fuerte. Entonces, de momento, ellos me dicen: entra. Y cuando estoy entrando, de momento miré a través del cristal del comedor y veo una piscina en el patio. Y cuando yo veo la piscina en el patio, me dio un dolor, pero un dolor tan grande. Se me fue la unción, se me fue toda la alegría, el gozo se me fue. ¿Por qué? Porque toda mi vida yo anhelé tener una piscina. Y yo le decía a mi papá: papá, yo quiero tener una piscina, y ni siquiera una de plástico. Y ahora yo ver una piscina de lujo, con trampolín y todo, yo decía: pero esto es injusto. Como mi papá tenía 2 familias, 2 casas, dos presupuestos, 2 familias, él tenía que dividir sus recursos entre 2 familias. Ahora que yo estoy manteniendo y entonces él
ahora solo todos sus recursos están ahora para una sola familia. Ahora viven como ricos. Y nosotros tuvimos que vivir limitados. Y no nos dio, nosotros, la familia genuina, no nos dio los lujos que la familia adúltera, que la familia de pecado, ahora viven de lujo. Eso duele. Y yo pudiera pararme aquí a decirte que soy tan espiritual que no me dolió, que la gloria de Dios estaba sobre mí y no me importó. Pues perdóname que te decepcione. En mi realidad humana me dolió y me dolió. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Tuve que buscar una ventana en la sala donde se viera el cielo. Y tuve que asomarme por la ventana y mirar al cielo. Y en el silencio de mi interior decirle al Señor: Señor, no aguanto esto, no lo aguanto. Estoy en medio de esta casa y no encuentro cómo salir. Tengo mucho dolor, estoy frustrado, tengo coraje, me siento mal. Y de momento escucho la voz de mi papá diciendo: hijo, por favor, bendice nuestro hogar. Dicen en Puerto Rico un refrán que el que no quiere caldo ¿sabes qué? El Espíritu Santo en ese momento me dice: levanta tus manos y comienza a bendecir esta casa, bendícela, porque si no bendices esta casa, la amargura te va a asumir otra vez en ese lugar de dolor. Así es que levanté mis manos y comencé: Señor, bendice esta casa. Señor, bendice este comedor, bendice esta sala, bendice esta cocina. Y de momento miré y vi la lancha en el patio. Bendice la lancha y bendice la piscina. Y según yo bendecía toda la casa, la unción volvió, la gloria volvió, la alegría volvió, el gozo volvió. Y yo me sentía tan feliz, me sentía como un niño otra vez. Yo decía: wow, yo sentía la presencia de Dios de una forma increíble. Pero no duró mucho, porque salieron los dos bastardos. Y cuando yo vi a esos dos muchachos, yo dije en mi corazón: ellos no son mis hermanos. Ellos no son mis hermanos. Esos son hijos del diablo, hijos de pecado, hijos de adulterio. Y de momento el Espíritu Santo me habla y me dice: y Rey, bendícelo. Ellos nunca pidieron venir al mundo. Ellos son niños. Ellos necesitan tu bendición. Señor, me duele demasiado. Y Rey, son tus hermanos, bendícelo. Me puse de rodillas frente a ellos. Le extendí mis brazos y le dije: vengan, vengan, vengan. Los dos se me acercaron, los abracé y comencé a orar por ellos. Los bendije a llanto. Y los bendije y los bendije y los bendije. Según yo los bendecía y los abrazaba a mi pecho, la gloria de Dios volvió. Los ríos de agua viva volvieron. Era tan poderoso lo que yo sentía. Me sentía tan feliz. Y ahora mirar esos dos rostros y sentir: tengo dos hermanos más. El amor de Dios me hizo ver que eran mis hermanos. Pero no duró mucho la bendición. Mi papá me dice: hijo, ven, siéntate a la mesa, que mi mujer ha preparado un banquete para ti. Y yo decía: todo lo permito, pero eso no lo puedo hacer. Dije yo entre mí, porque mi mamá, para empezar, ella no sabe que yo estoy allí. Y yo no sé cómo son las mamás barranquilleras, pero las puertorriqueñas son celosas. Y si mi mamá se entera que esta boca ha probado una cucharada de la comida hecha por las manos de esta señora, yo soy hombre muerto cuando regrese a Puerto Rico. Y yo dije al Señor: Señor, dime cómo yo salgo de esta. Dime cómo yo salgo de esta, porque yo no puedo comer de esto. Y el Espíritu Santo me dice: Rey, mata y come. Digo, bendice y come.
No llames inmundo lo que yo he santificado. Y el Señor me dice, esta es una mesa de reconciliación. Esta mesa, esta cena es la cena del perdón, la cena de la reconciliación. Esta es la cena donde yo sello el milagro de liberación en ti y en ellos, porque yo te salvé a ti, no solo pensando en ti. Yo te salvé no solamente pensando en las generaciones futuras, sino que te salvé para que salvaras la generación anterior. Y ya voy a cerrar. Salí de allí bendecido, ungido, lleno de Dios, con una alegría tremenda. Me sentía libre, me sentía totalmente que toda la presión del dolor de mi pasado se había ido. Llegué a mi casa. Se me hace tan fácil ahora honrar a mi esposa. Se me hace tan fácil decirle que la amo todos los días. Se me hace tan fácil tomarle las manos y orar junto a ella. Se me hace tan fácil halagarla. Se me hace tan fácil honrarla públicamente. Se me hace tan fácil amarla en público. Se me hace tan fácil. Todo se me hace más fácil. Complacerla se me hace más fácil. Entenderla se me hace más fácil. Todo se me hace más fácil. Pero quiero decirte que salí de aquella casa y detrás de mí salió una carta. La señora le escribió a mi mamá. Mi mamá recibe la carta donde la señora le dice, Baby, mi mamá le tiene ese apodo, le dice, Baby, yo soy la adúltera que destruyó tu hogar. Baby, yo soy la mujer malvada que destruyó el corazón de tus hijos. Baby, yo soy la mujer que te robó a tu marido. Baby, yo soy una mujer que no merece el perdón de nadie y mucho menos el perdón de Dios. Pero yo anhelo ir a la iglesia. Yo deseo visitar una iglesia, pero yo no tengo la cara de pisar un templo. Porque yo sé que yo he hecho mucho daño y yo merezco el infierno. Pero he creído que si tú eres capaz de perdonarme, Dios también me podrá perdonar. Te escribo esta carta para saber si me perdonas. Si tu respuesta es sí, iré a la iglesia. Si tu respuesta es no, nunca iré a una iglesia. Mi mamá le responde la carta y le dice, fulana. Sí, porque no vas a saber su nombre. Le dice, fulana, hace tiempo te perdoné. Llevo tiempo orando, pidiéndole al Señor que ponga en ti hambre y sed de Dios. Para mí esto es una oración contestada porque yo quería que tú fueras a la iglesia y que Dios te perdonara y también perdonara a tu marido. Mi vida ha sido transformada. Ahora soy misionera, sirvo en el ministerio de mi hijo, estoy disfrutando la vida como nunca. Yo soy feliz, estoy cerca de mis hijos, cerca de mis nietos. Yo estoy, mejor no puedo estar. Pero yo quiero que ustedes sean bendecidos. Te perdono y te libro de toda culpa. Yo me siento orgulloso de mi mamá y me siento orgulloso de que ella también fue capaz de hacer algo así. Mucha gente anhelan vivir lo que nosotros estamos viviendo, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Muchos anhelan vivir el ambiente de paz, el ambiente de amor, el ambiente de armonía
que nosotros estamos viviendo. Llegan a casa y dicen, wow, qué cosa más maravillosa. Pero nadie sabe cuántas lágrimas hay detrás de estas grandes victorias. Nadie sabe cuánto tuvimos que ir en obediencia a humillarnos delante de nuestros enemigos y amar a nuestros enemigos en esperanza contra esperanza, porque no sabíamos cuál iba a ser el resultado. ¿Cuántos de ustedes necesitarán hacer una carta de amor? ¿Cuántos de ustedes tendrán que enfrentarse a la fuente de su dolor e ir a amar incondicionalmente a su fuente de dolor? Una cosa yo les aseguro, yo vine aquí sin poder venir. Acepté esta invitación sin poder aceptarla. Y yo estoy seguro que si el Señor nos concedió venir hasta aquí, es porque aquí hay gente que necesitan librarse de su dolor. Y aquí hay gente que necesitan enfrentarse a su pasado tormentoso y que les ha herido mucho, que les ha avergonzado, que han querido huir de él. Pero el Señor te está diciendo, nunca, nunca, nunca te llamé a huir ni del dolor, ni de tu pasado. Enfréntate a tu dolor, enfréntate a tu pasado y vete a amar lo que nadie amaría. Vete a perdonar lo que nadie perdonaría. Vete a cubrir lo que nadie cubriría. Los hijos de mi Padre son dignos de llamarse hijos de mi Padre a la medida que hagan las obras que yo hice. Yo morí por los pecadores, por los que me abofeteaban y me escupían, por los que me arrebataban la túnica y la capa. Ve ahora tú y haz lo mismo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, ve y dale de beber. Si está desnudo, vístelo. Si está en la cárcel, ve y visítalo. Ve y bendice a los que te maldicen. Ora por el que te ultrajó y te dañó, para que seas hija e hijo de mi Padre que está en los cielos. Este es el Evangelio. Y si tú eres capaz de hacer esto, ¿sabes qué? Él te promete que el ambiente de tu casa va a ser transformado. El ambiente de tu hogar va a ser transformado. Los demonios de disensión huirán de tu casa. Los espíritus inmundos de contienda se van a tener que ir de tu casa, porque no van a soportar la luz que sobre ti vendrá. En ti hay luz, pero cuando obedezcas al Señor, la luz de Dios se va a multiplicar sobre ti y un manto de gloria te va a cubrir. Aún lo vil será cubierto por el poder de Dios, y la justificación de Dios la vas a vivir como nunca la habías entendido antes. Esto tiene un precio. En este tiempo moderno a muchos no les gusta hablar de precio, porque supuestamente Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y es cierto, para efecto de salvación Dios lo hizo todo, pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser como su Hijo, que no tomó en cuenta quién era y se humilló. No tomes en cuenta quién eres, y si Dios te está mandando que te humilles, ve y hazlo, porque no es si ellos se lo merecen, es que haciendo eso te engrandeces delante de tu Padre que está en los cielos. Y los que quieren ser grandes en el reino de los cielos, que oigan la voz del Espíritu Santo y hoy tomen una decisión. Hoy tomen una decisión de escribir esa carta de amor, de asumir la iniciativa y de enfrentarte a la fuente de tu dolor. Yo voy a cerrar orando, y yo quiero orar por aquellos que reconocen que necesitan enfrentarse a la fuente de su dolor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero una cosa te garantizo, y es que si tú te pones de pie aceptando en su presencia que tú tienes que enfrentarte a tu fuente de dolor y estás dispuesto a hacerlo, a partir de hoy el Espíritu Santo te va a preparar
y Él te va a revelar qué tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Pero en poco tiempo, lo que al presente te había limitado, te soltará. Vas a ser completamente libre para poder vivir el Evangelio tal como está diseñado en la Biblia para vivirlo. Si hay alguien que está dispuesto a abrirse al Espíritu Santo para que Él te dirija a enfrentarte a tu fuente de dolor, yo te invito a que te pongas de pie y yo quiero orar por ti. Bendigo el nombre del Santo de Israel. Bendigo el nombre del Santo de Israel. Bendigo el nombre de Jesús. Y en estos momentos, Padre bueno, ahora mismo yo te ruego que tú desciendas y pongas tu hermosa mano sobre cada uno de los que estamos aquí de pie. Espíritu de Dios, te pido que pongas tu mano sobre sus cabezas. Y ahora mismo, Espíritu de Dios, te pido que abras un canal de revelación para que el Espíritu Santo le muestre a cada uno de estos hombres, mujeres, jóvenes que están en este lugar. Te pido que abras un canal de revelación para que tú les puedas mostrar cómo enfrentarse a su fuente de dolor. Yo te pido que tú los dirijas de su mano derecha, que tú los conduzcas, Señor. Condúcelos, ve caminando con ellos, Señor. Ve caminando con ellos a lo largo de estos días, de estas próximas semanas y probablemente meses. Pero te pido que pronto, muy pronto, tú los hagas completamente libres de ese dolor. Hazlos completamente libres de esa incapacidad de amar libremente. En el nombre de Jesús, yo los bendigo por tomar esta decisión de fe. Y en el nombre de Jesús declaro que no habrá espíritu inmundo que pueda impedir que la obra que comenzó en esta hora se complete. En el nombre de Jesús declaro que nadie te podrá hacer frente. Ningún poder de las tinieblas podrá impedir que este proceso que comenzó hoy termine. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro derrotado toda fuerza maligna que quiera impedir que se complete este proceso. Declaro puertas abiertas para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Tu amor es agua a mi interior. Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m, servicio de milagros. Sábado 6 p.m, servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios.